ocupar cualquier duda. Nada más como referencia, bueno, yo tengo desde el año 2004 de estar trabajando con Superbloque. En algún momento formé parte de la empresa, ahora ya estoy como consultor externo. Tenemos bastante experiencia en diseño estructural de viviendas, edificios, locales, bodegas, en realidad, y muros de retención, tapias y todo lo que se puede hacer en el sistema constructivo Superbloque. Entonces vamos a ir abordando los diferentes temas. La presentación, como está pensada, es primero ver un poquito de información general sobre el sistema, los componentes, pensando en que puede que haya gente que tal vez no conoce todo el sistema, bien, ver las ventajas que tiene el sistema y ya después hacia el final pues iremos abordando propiamente la forma en que se diseña y algunos tips y atajos que se pueden utilizar para también aplicarlos a la hora de utilizar el sistema constructivo. Voy a desconectar el video, nada más por si tengo que acercarme a ver acá la computadora. En el momento en que sea necesario, pues la volvemos a aprender y vamos aclarando cualquier consulta. Ok, bueno, la idea de hoy, de la presentación es ver cómo diseñar con Superbloque, ¿verdad? En realidad, entonces, lo primero que estamos pretendiendo ver es qué es Superbloque. Superbloque Soluciones pues, es una empresa costarricense que se ha caracterizado siempre por el respaldo y la experiencia a la hora de proponer las diferentes soluciones. Tenemos 25 años en el mercado, desde el año 2000 fue que se fundó la empresa, más de 18.000 proyectos vendidos, todo tipo de proyectos, casas, edificios, casas pequeñas, casas grandes, bodegas, locales comerciales, más de 14 millones de bloques producidos. Fuimos la empresa pionera en la producción de bloques de gran tamaño. Sabemos que actualmente en el mercado hay otras empresas que están fabricando y comercializando bloques grandes. Sin embargo, los primeros a nivel nacional y casi que a nivel latinoamericano fue Superbloque. Y como parte de la solución, pues se creó el sistema Superbloque. El sistema Superbloque es un sistema de mampostería. Eso es lo primero que hay que tener muy claro, ¿verdad? Porque algunos clientes, alguna gente dice que si es un prefabricado, que si es mampostería, que si son paneles. En realidad se concibió y se ha comercializado y diseñado como un sistema de mampostería de concreto. Simplemente se cambió el tamaño del bloque para hacerlo más eficiente, para hacerlo más amigable con el ambiente y para tener también ventajas estructurales. Lo que se hizo fue cambiar el bloque de 12, de 15 centímetros, tradicionalmente mide 40 centímetros de largo, por un bloque de 90 centímetros con los extremos abiertos y que a la hora de que se aplica con el acero y en la forma en que la empresa lo comercializa, pues produce una serie de ventajas, tanto estructurales como constructivas y desde luego también desde el punto de vista económico. Los componentes básicamente son dos, el bloque de concreto. Acá toda la presentación está enfocada en el bloque de 14 centímetros de ancho. Nominalmente nos referimos a él como un bloque de 15 centímetros por el tema de la modulación. Y el segundo componente pues es el acero de alta resistencia, acero grado 70, que lo tenemos en diferentes tamaños y formas de armaduras que nos permite poder brindar la solución completa en el proceso constructivo. Se puede fabricar incluso armaduras especiales, si los proyectos así lo requieren, con las configuraciones y los tamaños que se soliciten a la medida. Hay una serie de armaduras también estándar, pues que esas son las que se fabrican, digamos, en forma regular, que permiten solucionar la mayoría digamos, de los elementos de una construcción, pero como les digo, también está la posibilidad de pedir una armadura diferente, más grande, con medidas según lo que requiere el proyecto. Los dos componentes, el bloque y el acero, se unen para poder formar tanto las uniones colineales, ¿verdad? Que son cuando queremos hacer una pared, las esquinas, las uniones en T, o incluso se pueden también tener uniones con ángulos,
¿verdad? Con ángulos a 45, a 30, lo que se requiera. Simplemente se rota el bloque y se forma el ángulo que sea necesario. Ahí nos faltaba lo que son las vigas también del piso. Específicamente con el tema del bloque, el bloque, aunque en su medida completa o en su tamaño más grande, mide 90 centímetros, como se puede observar en la imagen, pues tenemos 5 celdas que permite cortar el bloque en diferentes tamaños, a 75, a 60, 45 y 30 centímetros. Pues, si en el sitio se ocupa adaptar, se puede cortar el bloque de manera que siempre se mantenga el extremo abierto, ¿verdad? Se parte aquí a la mitad y siempre vamos a tener un extremo abierto, que es parte de la diferenciación que tiene el bloque, que ahorita vamos a ver algunas de las ventajas que produce. En cuanto al tema de la resistencia, todos los bloques que se están comercializando son tipo A, de acuerdo a la resistencia, lo que significa que tenemos resistencias entre 120 y 133 kilos por centímetro cuadrado, medidas en el área neta de los bloques. Esto es lo que exige el código sísmico para los bloques de mampostería. Entonces, tanto los bloques de 14 como los de 12 tienen la misma resistencia, son bloques clase A. Y con el tema del otro componente, lo que es el acero, bueno, nosotros nos referimos al acero, acero grado 70. No sé si todo el mundo tiene claro lo que significa grado 70, pero acá lo vamos a mencionar por si acaso alguien no lo tiene claro. El grado 70 se refiere a la resistencia que tiene a tensión el acero, haciendo la referencia a la resistencia en el sistema inglés. Pues el grado 70 significa 70.000 libras por pulgada cuadrada o 70.000 PSI. Esa es la resistencia del acero. Esto pasado a las unidades que utilizamos acá, ¿verdad? Kilogramos y centímetros nos da 4.921. Digamos que comercialmente se refiere a ese acero como un acero de 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado, haciendo el redondeo. A manera de referencia, el acero que tradicionalmente se comercializa en el mercado, ¿verdad? La varilla número 3, número 4, que generalmente utiliza en las construcciones, es un acero grado 40, o sea que tiene 40.000 libras por pulgada cuadrada o 2.800 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que viene siendo una resistencia de más o menos un 56% de la resistencia del acero que utiliza Superblock. Entonces, el acero de alta resistencia, digamos que se ha puesto de moda últimamente, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque presenta una serie de ventajas. Y ustedes posiblemente ya hayan visto algunas publicaciones, por ejemplo, de ArcelorMittal, dando seminarios y dando charlas sobre acero grado 80, grado 90, que ya están empezando a meter acá en el país. Bueno, pues Superbloque desde el año 2000 ya está comercializando este acero. Se investigó, nos dimos cuenta de que era una alternativa muy buena y desde hace 25 años pues se está comercializando, luchando un poquito ahí con los prejuicios de la gente, que lo ve muy delgadito, que dice que ese alambrito no resiste nada. Pues bueno, sí, el mercado nos está dando la razón, viendo que diferentes empresas ya están utilizando este mismo tipo de acero. ¿Cuáles son las principales ventajas que tiene el acero de grado 70? Bueno, la primera es que el acero es soldable. El proceso de fabricación que lleva este acero permite que sea soldable, lo cual, digamos que si la persona lo sabe hacer, le facilita solucionar algunos temas en el campo, ¿verdad? Si tiene que hacer un empalme, si tiene que añadirle ahí longitud de traslado, pues con una máquina de soldar se puede resolver. Es importante que esa soldadura pues tiene que hacerla a alguien que sepa soldar, ¿verdad? Para no dañar el acero. Digamos que el acero permite que se solde. Después, al tener una mayor resistencia, podemos tener diámetros más pequeños. El diámetro más pequeño nos va a dar beneficios en cuanto a las longitudes de empalme, en cuanto a las escuadras que sean necesarias utilizar en las esquinas, en las uniones. Lógicamente, los diámetros más pequeños nos van a significar menor peso a los elementos.
Entonces, al tener también armaduras más livianas, se facilita la manipulación, el alzarlas, el transportarlas, el ubicarlas en el proyecto. Y principalmente todo esto va a repercutir en un ahorro en cuanto al costo de la armadura, en cuanto a lo que es el acero. Y eso lo podemos ver fácilmente si tomamos como referencia los precios del acero, cualquiera de las páginas que venden en línea. Creo que esta es de Construclasa. Aquí del lado izquierdo tenemos, por ejemplo, una varilla número 3 grado 40 y una número 3 grado 60. Eh, Podemos ver la diferencia es de menos de 100 colones. Una número 4 grado 40, una número 4 grado 60, igual, prácticamente el mismo precio. Entonces, aquí estamos viendo que tenemos diferencias en cuanto al costo entre el 3 y el 1,5%, pero tenemos un incremento de la resistencia del 50%, ¿verdad? Pasando de 40 a 60 el grado. Bueno, pues esto mismo es lo que hacemos en Superblock al utilizar el acero grado 70. Se obtiene un acero de todavía mayor resistencia, lo que permite reducir los diámetros, y finalmente el acero en términos generales se vende por peso. Entonces, al tener diámetros menores, pues, lógicamente los costos también van a ser menores y ese ahorro se le transmite al proyecto. A manera de resumen, esta es la tabla de equivalencias que utiliza Superblocky. Se tiene una varilla de 9,5 milímetros, que es equivalente la varilla número 4 tradicional. Se tiene una varilla de 7,2 milímetros, que viene siendo equivalente a la varilla número 3 adicional, tradicional, perdón, y una varilla de 5,5 milímetros, que viene siendo equivalente a la número 2. Estas equivalencias son del grado 70 con respecto al grado 40. Esta tablita, pues ahí están ya los cálculos que demuestran que estas equivalencias son correctas, ¿verdad? Considerando el área de cada varilla, se multiplica por la resistencia del acero y se obtiene una resistencia a tensión de la varilla, que en este caso, pues ahí se van viendo que son equivalentes. Esta tablita consideramos que es muy importante y siempre se mandan a los proyectos porque si en algún momento, ¿verdad? Se quedaron sin varilla, ocupan hacer una escuadra con varilla tradicional o no pueden esperar a que se les mande la varilla, pues es perfectamente válido hacer estas equivalencias y utilizar acero grado 40. Simplemente hay que tener ese cuidado, que al utilizar el grado 40, pues hay que utilizar varillas más grandes para mantener la resistencia de los elementos. Entonces, si ocupamos una varilla de 9 milímetros, si se acabaron, si ocupa poner una tradicional, pues habría que pasar a la número 4. Si es la de 7,2 milímetros, habría que pasar a la número 3. Eso por, si acaso, como les digo, para que puedan hacer esas equivalencias. Y en el otro sentido, pues también apliquen. Si ustedes tienen una columna en el plano o que la tenían pensada con varilla número 4, a la hora de pasarla a superbloque, pues puede pasarse a varilla de 9,5 milímetros. Si tenían una columna, una viga en varilla número 3, pues la equivalencia sería pasar la varilla de 7,2 milímetros. Pues digamos que estas equivalencias van para los dos lados, para pasar de superbloque a varilla corriente y varilla corriente a superbloque. Ahora, no falta, ¿verdad? Alguien que nos pregunte, bueno, pero ese acero grado 70, el código sísmico no lo permite, o es que ese es muy poco dúctil, o es que ese acero no se puede utilizar, incluso los más usados dicen que el código lo prohíbe. Bueno, el código sísmico como tal no hace referencia al acero grado 70. Sin embargo, a la hora que uno puede hacerles consultas a ellos, ¿verdad? La Comisión del Código Civil uno puede hacerles consultas, pues algún tiempo después ellos los contestan. Desde noviembre del 2014 se hizo la pregunta específica de los aceros grado 70 en los sistemas, bueno, armabloques, superbloques y demás. Y como pueden ver ahí la respuesta, pues es que sí se puede utilizar bajo ciertas condiciones, que los muros sean bajos, con una relación de largo entre altura menor a 2, que la estructura, dicen ellos que sea menor a 2 niveles, que debe ser diseñada para una utilidad global de 1 y bueno, que se permita también los elementos que no sean sismoresistentes, como las mallas del contrapiso, las mallas del entrepiso, etc. Pero bueno, como pueden ver, el código no prohíbe este acero, simplemente da algunas condiciones bajo las cuales se pueden utilizar.
y precisamente son las condiciones que nosotros utilizamos a la hora de hacer los cálculos y a la hora de hacer los diseños para poder de estar tranquilos de que lo que se está vendiendo, lo que se está comercializando, pues es seguro. Eh, Como les mencioné ahora, Superblock es una empresa pionera en la utilización de estos sistemas. Entonces, no había a quién copiar, no había de dónde hacer el copy-paste. Pues entonces no nos quedó más que hacer estudios, hacer las pruebas y encontrar las respuestas pues, que en ese momento no había. ¿Verdad? Entonces, desde el año 2004, 2005 se hizo una cantidad de pruebas importantes en el ANAMI para encontrar la resistencia de los prismas de mampostería, para ver cómo se comportaba la pared. Incluso si pueden ver acá la foto, esta pared aquí tiene una deformación grande. Esta pared que está acá, y después se hizo la prueba con una estructura de 3 dimensiones, con puertas, con ventanas, se probaron las paredes solas. O sea, todo lo que Superbloque ha comercializado, todo lo que Superbloque dice que funciona, es porque ya se han hecho las pruebas que efectivamente demuestran que funciona. En eso, pues, como empresa seria y responsable, no nos atrevemos a vender productos o a hacer cosas que no sabemos lo que va a pasar. Entonces, igual, esta prueba en 3 dimensiones, este tipo de pruebas, no todas las empresas las tienen, porque ahora para algunas empresas pues es relativamente fácil hacer el copy-paste de Superblocky, sabiendo que, pues, que la empresa sí investigó y que sí hizo desarrollo. Entonces, pues es parte de la diferencia. Como les digo, a la hora que se hicieron todas estas pruebas, pues se obtuvo información muy valiosa que nos llevó a comprobar y lo que ya sospechábamos en realidad, que el sistema era diferente, que el sistema tiene una serie de ventajas, que algunos se pueden explicar, y hay otras pues que del todo no se les ha encontrado explicación, pero que sabemos que existen. ¿Verdad? El hecho de que todos los bloques estén apilados, lejos de ser una desventaja, que alguna gente lo quiere vender como una desventaja, pues hemos visto que se comportan mejor las paredes, siempre y cuando todos los bloques estén confinados. Se eliminan las juntas verticales, se elimina el estrangulamiento de las columnas integrales y en realidad pues se mejora la utilidad de las paredes. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería una pared tradicional de bloques del lado derecho y de lo que sería un esquema de una pared de bloques de superbloque. Ahí donde estamos marcando con círculos verdes, pues son bloques que quedan únicamente adheridos por lo que son las sisas. Acá no hay acero, quedan nada más guindando de las sisas. A diferencia de superbloque, que todos los bloques quedan agarrados en los extremos por una columna de acero. Eh, Después, el tema del acero, en el caso de superbloque, se coloca primero el acero, ¿verdad? No es necesario meter los bloques por arriba, con lo cual no se va a doblar el acero, no se le van a hacer ojos chinos a las varillas y los cimientos. Eh, Cuando se están chorreando las columnas, pues no hay cambios de sección, ¿verdad? Y estas secciones de aquí, pues dependiendo de qué tan bien se haya pegado el bloque, la celda se reduce, se estrangula, se amplía, se reduce. En el caso de Superbloque, pues las columnetas van totalmente irregulares desde arriba hasta abajo. Entonces, todas esas diferencias, todas esas ventajas son los que de alguna forma explican el por qué las paredes se pueden deformar 15 centímetros en la parte superior y no se rajan, el por qué las canastas no tienen las patitas en los cimientos que alguna gente cree que se ocupan. Finalmente, todas las pruebas que se han hecho pues han ido demostrando que el sistema es diferente, que se comporta diferente. Mm. Entonces, terminando ya lo que es el tema de los componentes, que fue como una pequeña introducción y a lo que vinimos, como dicen, es saber cómo se diseña con Superblock. Y bueno, la respuesta más fácil tal vez es de la misma forma en que se diseña con mampostería tradicional. Ya, como lo dijimos antes, Superbloque es mampostería. Entonces, las mismas fórmulas que se utilizan para diseñar con el bloque de 2 o con el bloque de 15
pues serían básicamente las mismas que tendríamos que utilizar para diseñar con Superblock. ¿Cuáles son las diferencias? Pues que hay que cambiar la resistencia al acero, que hay que cambiar algunos factores que ya los vamos a ir viendo por encima, pero básicamente el diseño se hace de la misma forma, ¿verdad? Entonces, así como se calcula la flexión, las cargas gravitacionales, los cortantes, todo lo que se calcula en los muros, en las paredes de mampostería tradicional, pues prácticamente serían los mismos que tendríamos que utilizar en Superblock. Y entonces, Gabriel, sí, perdón, nada más quería aprovechar el espacio que estamos iniciando en la sección, como usted decía, más esperada, que es la parte de diseño, para que en caso de que alguien quisiera aprovechar y si tiene alguna consulta conforme a la primera parte de la presentación del sistema, el origen, cómo nace, las ventajas y beneficios, y aunque ahora estamos abordando la parte de diseño, pues que puedan aprovechar, por supuesto, el chat que está abierto para que puedan compartirnos las consultas y con mucho gusto las vamos a ir abordando de a poco. Ese era el espacio. Más bien, muchísimas gracias, Gabriel. ok, perfecto. Bueno, de momento creo que no tenemos consultas. Igual al final tenemos otro espacio y más adelante ahí Daniel nos vuelve a generar el espacio para ir viendo. Exacto. Igual Gracias. Exacto. si quieren ir esperando la presentación, pues como les digo, al final también habrá otro espacio. Bueno, seguimos entonces. Como les decía, la idea de esta presentación, pues no es entrar a fondo a ver cómo se hace un diseño estructural de una casa, de un edificio, sino ver conceptos generales y dar como algunos tips o algunos diferencias de lo que hace Superblock versus lo que hacen otros sistemas, para que en el momento en que requieran hacer los diseños con Superblock, pues que sea factible hacerlo. Entonces acá tenemos, digamos, el paso a paso de cómo se diseñaría una estructura en Superblocky. Lo primero, pues es calcular el código, el coeficiente sísmico y las cargas de diseño, determinar la resistencia de los materiales, realizar el análisis estructural. Después se revisa la capacidad de los elementos de mampostería, la capacidad de los elementos de concreto y la capacidad de los cimientos. En términos generales, pues ese es el paso a paso. Igual, Superbloque cuenta con memorias de cálculo, que si en algún momento pues alguien las quiere pedir, está a disposición de profesionales y básicamente ahí si alguno la pide, pues se va a dar cuenta que esto es lo mismo que se va a ir haciendo, se van calculando cada uno de estos elementos. De nuevo, no sé, ¿verdad? Si todo el Gabriel, mundo... quisiera aprovechar, perdón, ¿no? que, ajá, acá hay una consulta, Gabriel. Ok, Quisiera aprovechar, nos indica, probablemente más con respecto a la primera sección, ¿cuál sería, desde su perspectiva, por supuesto, el principal punto bajo con respecto al sistema de bloque regular? Digamos, al sistema de bloque convencional que usted venía abordando al inicio, que es el de 12 o el de 15 por 20 por 40, la consulta que nos tienen por acá, si usted no lo pudiera compartir. ok, vamos a ver si te capto bien, ¿cuál es la principal desventaja de los bloques tradicionales? Sería O básicamente, al si revés. estoy interpretando más bien, ¿cuál sería el principal punto bajo con respecto al sistema de bloque regular? O sea, ¿cuál sería Ok, la ventaja, la desventaja, por ejemplo, que el en algún momento superbloque. menciona, por ejemplo, el peso o algo similar? Mm, sí, ok, yo diría que la principal desventaja del sistema es el desconocimiento que todavía hay en el mercado del producto. Eh, digamos que me ha tocado incluso ver peritos de entidades financieras que se les ocurre decir que Superbloque es un prefabricado. ¿Ve? Tal vez en el plano venía con bloques tradicionales y el cliente pide la oferta de Superbloque, se da cuenta que es mejor, quiere hacer el cambio y se topan con un perito que por desconocimiento dice, no, es que yo le aprobé a usted el crédito con bloques, no con un prefabricado. Entonces ya tengo que hacer toda la labor, ¿verdad? De explicación de por qué, digamos, no es cierto lo que le está diciendo. De igual, hay profesionales que tal vez por desconocimiento o simplemente porque no les gusta, entonces también lo tratan de tirar abajo, ¿verdad? Lógicamente, lo más fácil es hacer lo que todo el mundo hace. Entonces, sí, tenemos muchos años de estar utilizando bloques corrientes y eso es lo más fácil, lo más sencillo, lo que enseñan en las universidades.
Entonces, sí, al querer hacer algo diferente es un poquito ir contra corriente. Y bueno, pues digamos que ya se ha facilitado mucho. Y créanme que hace 20 años era todavía más difícil. ¿Verdad? Uno le decía Superblock y nadie conocía eso, todo el mundo se jalaba el pelo. Ahora pues ya se ha ido ganando mercados, se ha ido dándose a conocer, ya hay proyectos grandes, hay edificios, ¿verdad? Que permiten decirle a la gente, bueno, si usted cree que esto no sirve, venga, vamos, la llevo, vea este edificio, vea esta casa de 600, 800 metros, casas que ya tienen más de 15 años. Entonces, yo creo que ese es el principal tema, ¿verdad? Como les digo, lo más fácil siempre es hacer lo que todo el mundo hace. Cuando uno quiere ser diferente, pues le toca esforzarse un poquito más y para diferenciarse. Con la ventaja, como usted decía, Gabriel, que hoy día se tiene la información a mano, está mucho más documentado, está de fácil acceso de parte de la empresa y en caso de consultas, por ejemplo, ese caso que usted mencionaba, el perito, es totalmente real, nos ha sucedido mucho y se presenta, bueno, por dicha está esa información. De hecho, ahorita... Precisamente para otro caso, nos preguntaba la misma persona, yo quiero hacer mi casa con el sistema de Superbloque, pero le han dicho que tiende a mostrar agrietamiento en las juntas, o sea, cada máximo 90 centímetros o en las juntas entre bloque y bloque. ¿Qué es lo que podría estar provocando ese escenario? Tal vez para que nos pueda aprovechar que estamos viendo todo el tema de Ujú. diseño. Sí, nosotros tenemos otra presentación, ¿verdad? Que en su momento se puede replicar específicamente sobre el tema de fisuras. Pero podemos decir que un gran porcentaje de las veces que aparecen fisuras es por un mal uso del constructor o por una pega incorrecta del bloque. De nuevo, muchas veces, ¿verdad? La gente, yo creo que aquí todos conocemos, vamos el gremio de la construcción. Vos le preguntas a cualquier constructor si puede hacer una nave espacial y te va a decir que sí. Pues mucha gente, mira, pues sabes usar Superblock, y claro, tengo años utilizando y tal vez lo utilizaron el sistema al puro inicio, que al inicio el Superblock era un poquito diferente el sistema, o tal vez nunca lo han utilizado otros que suenan parecido y creen que es el mismo, y entonces lo utilizan mal. Eh, ahorita creo que vamos a ver un poquito de eso, dejan los bloques topados, no le dejan la sisa, esas son reventadoras fijas. O incluso me ha tocado ver casos incluso donde tratan de traslapar los bloques. Imagínense lo que es levantar un bloque de 90 para traslaparlo. Lo hacen, porque no quieren dar el brazo a torcer, dicen que Así saben, no es. saben. ¿Verdad? Ujú. Entonces, en una gran mayoría de los casos donde nos han reportado fisuras, se han ido a ver y nos damos cuenta que son problemas de instalación. Eh, y sí, digamos, el reloj revienta mucho. Pues sí, sí revienta mucho si no se instala correctamente. Igual como revienta mucho el bloque corriente si no se instala correctamente. Entonces, yo lo que les diría es, si tienen dudas, hablen con alguno de los asesores, vayan a ver las casas construidas, digamos, las que están bien hechas, las que han trabajado, ¿verdad? Los constructores asociados o la gente que ha recibido las capacitaciones que damos y verán que es igual que una casa de bloques corrientes. No voy a tampoco engañarlos a decirles que nunca revienta. Que en mampostería no hay sistema que no reviente. Siempre aparecerá una fisura por aquí, una fisura por allá. De hecho, pues es totalmente normal que sistemas de mampostería presenten algún tipo de fisuras. Pero de ahí a decir que se revientan todas las pegas o todas las paredes, pues es muy diferente. Entonces, si tienen dudas, hablen con los asesores. Y hay un montón de proyectos casi que en todo el país. Entonces, busquemos a alguien que les quede más cerca y van a verlo. O hablen con los clientes que han hecho sus casas, que están contentos, que ya tienen varios años y que se han dado cuenta que no tienen mayores problemas de fisuramiento. Muchísimas gracias, Gabriel, porque eso solo complementa algo, un comentario que nos hacía por acá, Minor, que en muchos casos también es por falta de estudios de suelos, ¿verdad? Entonces, es una corresponsabilidad que llevamos todos los actores del proceso en tener la información completa para que se puedan tomar buenas decisiones. Inclusive acá, Esteban, ahorita nos hizo una consulta con respecto al acero vertical. Pero no quisiera adelantarme a robarle a usted la respuesta, porque Esteban nos dice que en la imagen sale cómo sale la célula horizontal o si se puede reforzar necesariamente, pero tal vez usted ahorita que pueda ya ahondar en la parte de diseño, podemos respondérsela de mejor forma a don Esteban, exactamente. Pero gracias, Gabriel, adelante, por favor, con la presentación. Ok.
Perfecto, vamos a seguir. De hecho, más adelante vemos temas de acero horizontal, vemos temas de estudio de suelos también. Ok, entonces específicamente, siguiendo como el paso a paso, ¿verdad? De cómo diseñar con superbloque, lo primero es el coeficiente sísmico. Un pequeño paréntesis, pues esta es la forma como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Este es el orden que lo hacemos. Igual, si alguien dice, no, yo quiero calcularlo diferente o hago esto y después lo otro, pues igual, acá lo que estamos dando son recomendaciones, no son recetas mágicas, ¿verdad? Si alguien dice, no, yo lo hago diferente, pues está bien, posiblemente se puede hacer de otras formas diferentes. Esta es la forma en que nosotros lo hacemos y en la que creemos que es la forma más eficiente de hacerlo. Entonces, el coeficiente sísmico básicamente es esta fórmula que viene en el código, ¿verdad? Coeficiente sísmico es la aceleración efectiva por el factor de importancia, por el factor FED entre la sobreresistencia. La fórmula 5.1 del código sísmico. Esto pues puede sonar muy complicado, muy teórico. Eh, digamos que se simplifica bastante a la hora de explicarlo. Eh, ¿Qué es cada uno de esos factores? Pues acá tenemos qué es la aceleración efectiva, pues es un valor de aceleración. La I es un factor de importancia que va a depender del tipo de estructura que se vaya a hacer. El FED va a depender del tipo de suelo y de la utilidad que vayamos a utilizar. El factor de resistencia prácticamente casi que es siempre el mismo para la mayoría de las estructuras. Entonces vamos a ir pasando. Lo que es la aceleración efectiva. Ese es un valor que el código 5 nos lo da. El país está dividido en tres zonas. Si vemos la zona que está en color roja, es la que tiene las aceleraciones más altas, la que está en amarillo son las medias y la que está acá como una especie de color mostaza, algo así, pues esas son las aceleraciones más bajas. Para cada una de esas zonas vamos a tener, dependiendo del tipo de suelo, valores que van a ir entre 0,2 y 0,44. Eso es un porcentaje de la gravedad, o sea, el 0,2% de la aceleración de gravedad o el punto 44. Entonces, en el caso de superbloque, todos los sistemas se han diseñado utilizando la condición más crítica, la de punto 44. La gran mayoría de los proyectos van a caer con el punto 36, porque la mayoría de los suelos son del tipo 3 y la mayoría del país es la zona 3, entonces nos cae aquí el punto 36. Pero bueno, habrá algunos proyectos específicos, ¿verdad? Que topan con suelos F1 y si están acá en la zona 2, pues van a tener aceleraciones más pequeñas. En términos generales, entre más grande la aceleración, más fuerza de sismo le vamos a meter a la estructura para diseñarlo. Entre más pequeña, pues es menos fuerza de sismo la que se le va a meter. El otro factor, lo que es el factor de importancia, pues ese va a ser un valor que va a depender entre 0,75 y 1,25. Eh, la mayoría de las edificaciones van a tener un factor de 1, lo que son edificios, lo que son casas, locales, tienen valor de 1. Las cosas que son, digamos, misceláneas, le llaman ellos, como tapias, como muros, como áreas de almacenamiento de material no tóxico, bodegas, cosas así pequeñitas, bodegas de almacenamiento, ¿verdad? No bodegas, digamos, industriales. Se puede aplicar el factor de 0,75 y las edificaciones que son especiales o esenciales, como los hospitales, cárceles, eh, clínicas, cosas así, y se les aplica un factor de 1,25. De nuevo, entre más alto es el factor, pues más alta va a ser la fuerza sísmica que se va a aplicar. Entre más bajo es el factor, pues más baja va a ser la fuerza de sísmica. El 90 y pico por ciento de las estructuras van a ser un factor de 1. En cuanto al factor espectral dinámico, igual vamos a depender, como va a variar entre 0,75 y 2,50. Va a depender de la zona donde se ubique la obra, ¿verdad? La zona del país, el tipo de suelo y la utilidad de la estructura. Digamos que acá, en cuanto a la utilidad, si recuerdan hace un momentito que hablamos del acero, ellos decían que debía diseñarse para utilidades bajas, para poder utilizar el acero grado 70. Entonces, acá es donde hacemos digamos, esa utilidad baja, la escogemos en 1,5
que si ustedes ven acá para muro, es el valor más bajo que tenemos. Y con todos estos valores, ¿verdad? Si, digamos, la estructura tipo muro es la que está hecha con paredes de bloques, ¿verdad? Tipo marco es cuando son columnas de acero, columnas de concreto. Muro es cuando son paredes. Entonces, dentro de la opción de muro, se puede utilizar utilidades de 3 o de 1,5. Para poder utilizar el acero grado 70, nos vamos a la de 1,5. Ahí en el código vienen grafiquitos, uno entra con los valores de la utilidad y nos va a dar un valor aquí del FED, que es lo que entra al código SISM, ya, el coeficiente SISM. Todo esto, digamos que es un poquito teórico, pero al final van a ver que el resultado es sencillo. Después, el valor de sobreresistencia se utiliza de 2 para estructuras tipo marco, dual y muro, y 1,2 para estructuras en voladizo. Pues todo lo que es en mampostería son valores de 2. Entonces, digamos que ya deja de ser un factor y casi que queda fijo también 2. Y entonces, si tenemos la fórmula, ya vimos que la sobreresistencia queda fija en 2, la I casi siempre va a ser 1, y básicamente lo que va a variar es el tema de la aceleración. Entonces, el coeficiente céntrico va a variar entre un punto 319, digamos, en las zonas más favorables y un punto 38,9 en las zonas de aceleración más alta. Pues básicamente estos son los dos factores de sismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno tiene una estructura, le va a meter de fuerza lateral, de fuerza de sismo, un 32% o un 39% del peso de la estructura. Entonces, es una estructura que pesa 10 toneladas, haciendo sencillo, le vamos a meter 3,1 o le vamos a meter 3,9 toneladas de fuerza lateral, simulando lo que sería el sismo. Todas las memorias de cálculo de superbloque están hechas con esta condición, con la más crítica, ¿verdad? El factor más alto, para asegurarnos que si la persona que compra el sistema lo va a utilizar en la zona más crítica, pues que pueda digamos, ser seguro. Lo que quiere decir que para la mayoría de los proyectos, pues estamos sobrediseñando en cuanto a las fuerzas de sismo que se le están metiendo. Ese es el coeficiente de sismo. Lo siguiente que hay que definir son las cargas de diseño o las cargas gravitacionales. O sea, cuánto es el peso que me tiene que aguantar el techo, cuánto es el peso que me tiene que aguantar el entrepiso. Igual en el código viene la lista de cargas y básicamente son dos las que casi siempre se utilizan. En viviendas, en habitaciones, tenemos una carga temporal de 200 kilos por metro cuadrado en el entrepiso y de 40 kilos por metro cuadrado en el techo. Como les digo, en viviendas, pues sí, esas son las que se utilizan. Ya si uno va a hacer una escuela, una biblioteca, un local comercial, una oficina, pues ya tiene que ir utilizando estas otras cargas. Pero para viviendas, básicamente son esas dos. Eh, Esto lo que quiere decir es que se va a considerar que en el entrepiso, una vez que ya está construido, ¿verdad? Que ya se pegó el piso, ya se pintaron las paredes, todo eso, que van a haber 200 kilos en cada metro cuadrado de esa casa. O sea, es un peso enorme, nunca se va a cumplir. 200 kilos por metro, que hace que tiene que haber una persona que pese 200 kilos, ¿verdad? En cada metro. En un cuarto serían, no sé, 20 personas que pesen 200 kilos cada uno. ¿Verdad? O sea, son valores muy altos. Y con eso es con lo que nos toca diseñar. Pues también esa es una de las razones por las que muchas veces la gente dice, pucha, pero es que esto se ve que está como muy pesado, está muy sobrediseñado. Bueno, porque estas son las cargas que nos obliga el código a utilizar. Si alguien lo hace sin calcular, posiblemente le va a dar resultados un poco más pequeños, ¿verdad? Pero bueno, estas son las que el código nos exige utilizar. Igual, en el caso del techo, 40 kilos por metro, pues viene siendo una persona cada 2 metros, una persona de 80 kilos cada 2 metros en todo el área de techo. Y sabemos que en los techos, si acaso se subirán 2 o 3 personas máximo. Entonces, también los techos quedan, digamos que diseñados un poquito eh, más exagerados o más pasados, siendo conservadores.
El siguiente paso, ¿verdad? Para poder diseñar después es determinar la resistencia a los materiales. Ya tenemos las cargas, ya se tiene que el coeficiente sismo va a andar ahí por un punto 32. Ya sabemos que las cargas van a ser como 200 kilos para entrepisos y 40 para techos. Pues lo que sigue es la resistencia a los materiales. El concreto, y eso ustedes lo pueden definir, ¿verdad? Tradicionalmente se habla de un concreto de 210 kilos por centímetro cuadrado, el concreto tradicional, la receta 123 que todo el mundo normalmente utiliza. El acero refuerzo, pues ya vimos que en superbloque utilizamos acero grado 70. Pues vamos a tener una resistencia de 5.000 kilos por centímetro cuadrado. ¿Verdad? Esos datos, digamos que ya los tenemos fijos. Ahora, ¿cuál es la resistencia a la mampostería que vamos a utilizar? Y aquí es muy importante que tengamos claro que mampostería no es lo mismo que bloques. Una cosa es la resistencia de los bloques, la que ya dijimos que somos bloque clase A, que la resistencia va a andar entre 120 y 133, y otra cosa es la resistencia de la mampostería. Y de hecho, si ustedes revisan el código sísmico, pues ahí va a decir que la resistencia de la mampostería va a depender de varios factores. Primero va a depender de la resistencia del bloque. Después va a depender del tipo de mortero de pegue que se utilice, del concreto relleno que se utilice para las celdas y muy importante de la inspección que tengamos en el proyecto. Entonces, si queremos trabajar con mampostería clase A, ocupamos bloques clase A, ocupamos un mortero clase A, ocupamos un concreto relleno clase A, pero lo más importante, ocupamos un profesional residente en el proyecto. O sea, ocupamos un profesional, un ingeniero, un arquitecto, un ingeniero en construcción que esté el 100% del tiempo en el proyecto. Y sabemos que para viviendas, pues eso no se cumple, ¿no? Bueno, tal vez para viviendas muy grandes, pero veamos que en la mayoría de las viviendas no se va a cumplir eso. Entonces, eso significa que aunque tengamos lo que es clase A, no podemos diseñar o no podemos trabajar con mampostería clase A porque no estaríamos cumpliendo con este requisito. Entonces, para mampostería clase B, podemos tener bloques de 90 kilos, o sea, los bloques clase B o más altos, no hay problema. Podemos tener un mortero clase B y clase A, y ya se nos permiten que tengamos una inspección con visitas semanales, que eso es lo que tenemos en la mayoría de las construcciones. Entonces, salvo que se vaya a hacer un proyecto grande que tenga un funcionario residente, a fuerza ocupamos diseñar como mampostería clase B, ¿no? Porque aunque los bloques son clase A, no cumplimos con todos los requisitos para decir que la mampostería es clase A. Y al diseñar como mampostería clase B, el código lo que nos da son dos opciones. Opción número uno, utilice una resistencia de 70 kilos por centímetro cuadrado. La resistencia, el F'M, o sea, la resistencia de la mampostería, utilice 70. O haga pruebas, ¿verdad? Y agarre esos bloques, póngale el mortero que vaya a utilizar, y póngale el relleno de las celdas que vaya a utilizar, lleve al laboratorio, falle y utilice el valor que le dé esas fallas. Entonces son las dos formas que tenemos. En el caso de Superblocking, eh, lo que se optó fue por la segunda. Yo voy a retroceder un momentito. Esta foto que está acá, esa es una falla de mampostería. Si ven, aquí tenemos en el centro un bloque completo, medio bloque abajo, medio bloque arriba. Entonces estamos pegando aquí, estamos fallando el mortero de pega, las celdas rellenos, y ahí se obtiene el dato del F'M. ¿Ya? Eh, Caso contrario, pues habría que utilizar los valores que vienen ahí en la tabla, que sería de 70 para la mampostería clase B. Pues ya tenemos la resistencia del acero, la resistencia del concreto y la resistencia de la mampostería. El siguiente paso sería hacer el análisis estructural. Para eso, pues normalmente lo que se utilizan son programas de análisis como el SAP, el ETAPS. Se mete el modelo en el programa, se le aplican las cargas, aquí las cargas aparecen como flechitas, se corre el programa, se obtienen los esfuerzos y con esos esfuerzos ya pasamos a lo que es el diseño. Eh, Ahorita, pues con la facilidad que nos dan los programas, ya es muy poca la gente que hace los cálculos a mano, ¿verdad? Entonces, igual, si en algún momento pues tienen interés, hay muchos cursos que se dan
de estos programas. El ETAPS y el SAP son como los más comunes en Costa Rica. Hay versiones estudiantiles si uno quiere empezar a tradearlos antes ya de comprar la licencia. Y el programa, pues, lo que hace es tirar así por ejemplo, este A18 es toda esta pared, el H23 es esta pared chiquitica, y para cada una de esas paredes, pues se obtienen las fuerzas axiales, portantes y los momentos flectores que le lleguen a esa pared. Y estos serían los datos que ya se utilizarían a la hora de hacer los cálculos. Para poder llegar acá, ya hay que meterle al programa el coeficiente sísmico y hay que meterle al programa las cargas de diseño. Entonces, antes de hacer esto, tenemos que pasar por los pasos anteriores. Lo que seguiría después es ya diseñar la mampostería. Pues, utilizamos las fórmulas del capítulo 9 del código sísmico, ¿no? Se utiliza la resistencia que ya vimos, la calculada, o si no, la de 70 kilos, que es la que viene especificada. Se utiliza el acero de grado 70. Importante, utilizamos las fórmulas para bloques estivados, ¿verdad? La fórmula sí es la de bloques estivados la que utilizamos, pero hemos visto que no nos aplica la limitante de los dos pisos, básicamente por lo que vimos hace un tiempo, o sea que tenemos una serie de diferencias con respecto a los bloques estivados tradicionales que nos permiten ver que hay un comportamiento diferente. Eso lo comprobamos a través de las pruebas de laboratorio y entonces hemos podido hacer diseños de 3 y hasta 4 niveles utilizando esas fórmulas, pero obviando la limitante de los dos niveles. Incluso, y digamos que sin decir nombres, pero hay miembros del código CEN que utilizan los sistemas y que hacen diseños también digamos, con esas mismas condiciones, pues porque ellos han visto las pruebas y saben que son correctas. Y después, aquí me regreso un toquecito, el tema de una vez que se hacen todas las fórmulas, lo que hacemos es diseñar por capacidad y verificamos los aceros mínimos después que pide el código. Entonces, si yo tengo una pared, digamos, esta pared de aquí me dice que me están bajando 41 toneladas, hago mis cálculos, verifico a ver si las 41 toneladas y la pared las aguanta o no las aguanta, y después verifico cuál es el acero mínimo que tengo que cumplir según lo que viene en el código. Ese es como el procedimiento normal. Eh, con el tema de los aceros mínimos, que alguien preguntó hace un ratito, con el tema del acero horizontal, ¿verdad? El código sísmico, en cuanto a los aceros, lo que hace es calcular áreas. La fórmula lo que dice es que hay que colocar 0.002 veces el área bruta del muro y en cualquiera de las dos direcciones 0.0007 del área bruta. Entonces, como ven, acá no se hace diferencia si el acero es grado 40, grado 70, grado 100, o si es un acero que no tenga nada de resistencia. O sea, únicamente están haciendo referencia a áreas, ¿verdad? Igual se han hecho las preguntas de que no es lo mismo tener una varilla de mucha resistencia que una de poca resistencia. Entonces, digamos que se nos ha dado la razón. El código todavía no lo han cambiado. De momento, esto que está acá en la presentación es lo que se dice, pero sabemos que hay una diferencia. ¿Verdad? Cuando se hacen las pruebas, pues uno ve que el comportamiento no es el mismo de una varilla número 3 corriente que una varilla de número 3 de mayor resistencia. Entonces, en esta parte, nosotros lo que hacemos es trabajar con la capacidad, verificar que la capacidad se cumpla y después nada más se chequea el acero que se está colocando, pero hacemos la conversión de la resistencia del acero versus el área del acero, ¿verdad? Entonces, alguien me dice, bueno, pero entonces algunas veces tal vez no están cumpliendo con ese acero. Puede ser que sí, puede ser que en algunos casos no se cumpla con el área de acero, pero sí se va a cumplir con la resistencia de la acero equivalente. Ahora, si alguien me dice, bueno, ¿qué pasa? No, yo quiero cumplir con el área también. Bueno, no hay ningún problema. Se le puede colocar más acero. O sea, un sistema que se le coloque más acero, en la mayoría de los casos no va a generar ningún problema. ¿Ya? Entonces hemos tenido profesionales que dicen, mira, no, yo quiero cumplir con esa área para estar tranquilo, pues está bien, no lo necesita, pero si usted quiere le podemos colocar el acero más seguido para poder cumplir con el área que, ¿verdad? El área de acero mínimo que usted indicando el código.
Básicamente aquí el tema es que el código no toma en cuenta el grado del acero, únicamente es el área lo que están considerando. Gabriel, perdone, Ujú. aprovechando que está justo en este espacio, que era la consulta que Esteban nos estaba haciendo anteriormente. Él consultaba sobre la parte del acero horizontal y veo que inclusive acá en esta parte del punto C habla del tema tanto de aceros verticales como horizontales, ¿correcto? Él decía que si se puede llegar a reforzar, pero bueno, evidentemente por la explicación que usted nos está compartiendo ahorita, nos está diciendo que básicamente así como está, cumple sin ningún problema, ¿verdad? Eh, Evidentemente haciendo todo el análisis previo que nos compartía, pero si se quiere hacer, realmente hasta dónde es prudente llegar y sobredimensionar, ¿verdad? El colocar más acero si realmente no viene a ser casi innecesario, ¿verdad? Y sería más engrosar un costo en la parte del proyecto, como lo de Obra Gris, si realmente no se necesita, ¿verdad? ¿Cómo lo valora usted al respecto? Sí, lo primero que tenemos que en eso de ser también precavidos es que decimos que el superbloque cumple para la mayoría de las viviendas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay casos de casos, ¿verdad? Entonces, esto no es la pomada canaria, no podemos decir, vea, para todas las casas no es necesario meterle acero horizontal adicional, no, sería muy irresponsable. Para la mayoría de los casos, pues no es necesario meterle acero adicional. Habrá una que otra que por el diseño que tiene, por las alturas, ¿verdad? Por la condición que sea, puede que sea necesario. Y ahí es donde entra el profesional. Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ya al final de la presentación tengo como los criterios de diseño generales, eh, que ahí les puede servir de referencia. Pero incluso vamos a ver que en algunos casos Superbloque recomienda meterle más acero para edificios o para paredes altas, ¿verdad? Entonces, en la mayoría no va a ser necesario. Ahora, si alguien me dice, vea, no, yo quiero ponerse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se me metió, porque quiero ponerse. Bueno, está bien, póngase. O sea, vas a encarecer el proyecto, vas a atrasar un poquito la rapidez constructiva, pero tampoco es que le va a ocasionar un problema en las estructuras tipo muro, el ponerle más acero horizontal no nos va a generar ningún problema, más allá de encarecer y más allá digamos, complicar un poquito la parte constructiva. No hay un riesgo estructural por meterle más acero. El horizontal, ¿verdad? Si uno le empieza a meter mucho más acero vertical, ahí sí puede generar un problemita, pero el horizontal no tendríamos problema. Excelente, porque sí, justo esa es la consulta, porque probablemente Esteban anteriormente estaba viendo que se coloca cada 3 hiladas horizontalmente, bueno, de manera perimetral, pero también están las cortantes en los aros a cada 15 de las columnas 6 por 6. Sí. Pero con esa aclaración, entonces creo que a ambos nos despeja la consulta y nos comparte la información. Muchas gracias. Espero que también Esteban Eh, por ahí haya quedado claro, nos avise si sí, fue así, efectivamente. agarrándome y dándole continuidad a lo que decía Daniel, sí, en todas las fórmulas Superbloque obvia la resistencia de los aros, ¿verdad? Los aros de las canastas no las tomamos en cuenta para nada, porque en una parte del código ahí, digamos que metieron un gol que dice que solo el acero continuo se puede tomar en cuenta en los cálculos, el acero que está en toda la pared. Los aros de Superblock de las canastas no están en toda la pared, están acá en 90. Entonces, por eso es que no lo tomamos en cuenta. Sin embargo, cuando uno cambia esa canastita por una varilla y hace las pruebas y se da cuenta que el acero tiene una gran función, o sea, que aporta mucha resistencia a la pared, ¿verdad? Entonces, es resistencia que está ahí guardadita, que no se está tomando en cuenta, pero que ahí está y que es parte de las razones por las que a la hora que uno verifica, ¿verdad? Lo que calculó versus el comportamiento real, y se encuentran diferencias. En el papel tenía que aguantar 100 y en la realidad me aguantó 250. Qué raro, ¿por qué será? Bueno, por el hacer las columnas que no se consideró, por los bloques que no se están estrangulando, porque todos los bloques están confinados, etcétera, etcétera. O sea, esas eran las partes que yo les decía que todavía no hay explicación, pero que uno sabe que están ocurriendo y sabe que ahí están esas sobre resistencias guardadas para cuando se ocupe. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel. Adelante, más bien, adelante. Ok, vamos a pasar aquí un poquito rápido el tema de los elementos de concreto, ¿verdad? Lo que son las vigas de entrepiso, vigas coronas, pues utilizamos las fórmulas del capítulo 8 del código, la resistencia de concreto 210 va a ser la tradicional, utilizamos el acero grado 70,
para revisar lo que son coronas, vigas de entrepiso y columnas. Ahí pues ya sería más entrar a lo que es el tema del diseño en concreto, entonces esto lo vamos a pasar así por encimita. Después lo que nos tocaría es ver el tema de los cimientos. Igual, ahí habría que utilizar el capítulo 3 del código, las fórmulas del código de cimentación. Tenemos la resistencia ya del concreto y el acero definidos. Y aquí sí es muy importante, creo que ya atrás alguien lo mencionó, pero sí quiero recalcar el tema de la importancia del estudio de suelos. O sea, todos los ahorros que uno crea que puede lograr, ¿verdad? Ahorrándose, valga la redundancia, en un estudio de suelos, pues pueden salir muy caros. El suelo, con solo verlo, uno no puede saber qué capacidad tiene. Incluso hemos tenido muchos casos, y aquí les enseño un resultado de un estudio de suelos, donde tenemos, por ejemplo, en la perforación número 2 puntos de una resistencia más o menos buena, pero abajo tenemos una resistencia mala. Pues posiblemente alguien llega, entierra y dice, no, hombre, el suelo está buenísimo, pero no tiene forma de saber que aquí abajo hay una capa suave que si no lo tomo en cuenta, se le va a hundir esos cimientos, se le van a sentar y va a empezar a generar ese montón de fisuras y de problemas que después la gente dice que raro, ¿por qué se me están fisurando las paredes, verdad? Entonces, de verdad, no escatimen en esto. Un estudio de suelos puede representar menos del 1,5% del valor de un proyecto, incluso menos. Sin embargo, nos da información muy valiosa porque tradicionalmente la gente decía, no, el suelo está muy bueno. Lo que pasa es que los suelos buenos ya se han ido acabando. Cada día es más común que la gente quiera construir, ¿verdad? En terrenos que no son tan idóneos. Y entonces encontrar los suelos buenos con suelos malos abajo es cada día más común. Y por más que la gente diga, no, le hago una losa flotante, ya con eso me aseguro. No siempre se puede resolver así. Entonces, no escatimen en esto, inviertan en el estudio de suelos, que de verdad la información que nos va a dar es muy importante. Es mejor saber que uno ocupa invertir un poquito más en los cimientos desde el inicio del proyecto y no descubrirlo de camino o no descubrirlo ya cuando la casa está habitada y se empiezan a fisurar todas las paredes. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Este proyecto, por ejemplo, no se hizo el estudio de suelos, llamaron a reportar que habían fisuras. Todas las paredes que tienen círculos rojos estaban fisuradas, prácticamente el 100% de las paredes. Eh, Posteriormente se verificó que en el lote de la par, si bien, digamos, aquí la casa está construida, a la par hay un lote baldío, se hacen pruebas de suelos en el lote baldío y dan suelos de muy baja resistencia. Una casa ya totalmente acabada, de 2 pisos, posiblemente de más de 50 millones esa casa, y por ahorrarse los 300.000 pesos que vale el estudio de suelos, pues, ahí estuvieron metidos en un gran problema. Entonces, de verdad, no escatimemos en eso y transmitámosle a los clientes la importancia de invertir en ese tema del estudio de suelos. Ok. Eh, los diseños con Superblock, bueno, ¿cómo se hace? Como dijimos al inicio, de la misma forma en que se haría un diseño de mampostería tradicional, el superbloque es sumamente flexible, se puede combinar con bloques tradicionales. Aquí en la primera foto, si bien tenemos pared de superbloque combinada con bloques de 20 centímetros. ¿Por qué? Porque en ese proyecto en específico ocupábamos mayor resistencia en ese elemento. Entonces se combina. Podemos combinar superbloque con elementos de concreto, que son vigas cargadoras, vigas banquinas. Podemos combinar superbloque con elementos metálicos. Aquí pueden ver voladizos. Si no me equivoco, teníamos como unos 10 metros de voladizo en ese balcón. Entonces, Superbloque permite hacer básicamente lo que ustedes quieran hacer. No hay limitantes. Ah, bueno, pero entonces, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Bueno, pues el objetivo de la presentación es diferenciar lo que son diseños estructuralmente eficientes. ¿Por qué? Porque esto lo podemos hacer, estos voladizos. Claro, aquí tenemos vigas de 60, de 80 centímetros, con varillas número 5, número 6, columnas igual de grandes. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, pero no es lo más económico, no es lo más eficiente, ¿verdad?
Entonces, lo que queremos es abordar lo que es un diseño eficiente. ¿Qué es un diseño estructuralmente eficiente? Pues es el diseño que está hecho para extraer la mayor capacidad de la estructura para que sea más, vamos, para que sea, se obtengan las soluciones al costo más bajo. Se puede hablar de diseños eficientes desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de iluminación, desde el punto de vista de uso del espacio, pero bueno, en lo que es estructura, la idea es que no tengamos edificaciones como la que está en esta foto, que así a simple vista se ve que eso no es nada eficiente, sino que tratemos de extraer la mayor capacidad del sistema superbloque. Ya el sistema ha sido diseñado y pensado para ser muy eficiente, pero en la medida en que lo utilicemos de la mejor forma, pues se le va a extraer todavía mayores ventajas. Entonces, al hacer un diseño eficiente, pues vamos a tener un mejor comportamiento sísmico, se va a reducir el costo de la estructura y se va a facilitar el proceso constructivo. Básicamente esto es lo que buscamos. Y es muy común que la gente ande pensando, ahora, en media construcción, ¿cómo hago para abaratar el proyecto? Bueno, pues hace un tiempo me encontré una presentación donde decía, y en realidad lo he podido comprobar en proyectos, los ahorros que uno puede generar durante la etapa del diseño andan más o menos de un 50%. Los ahorros que se pueden generar a la hora de comprar o de presupuestar andan como de un 30%. Ya cuando estamos construyendo, los ahorros, si acaso, llegarán a un 15%. Y hay otro 5% ahí que se puede generar al final, digamos, evitando desperdicios y reutilizando cosas. Pero si queremos lograr ahorros en los proyectos en la etapa de diseño, es donde tenemos que enfocarnos más. Y de nuevo, pues sí, hay clientes que tal vez tienen presupuestos grandes y que le dicen, no, vea, yo quiero esto así porque sí, y está bien, se puede hacer. Pero si tenemos clientes que están ahí pulseando, la verdad, que quieren optimizar los diseños, pues entonces antes de estar mandando a cotizar los materiales de 5 lugares diferentes, pues mejor dediquemos un poquito más de tiempo a la etapa de diseño y logremos que el proyecto sea más eficiente y con eso podemos impactar hasta un 50% en cuanto al ahorro. ¿Qué tan eficiente puede ser un diseño? ¿O qué tan eficiente puede ser una estructura? Bueno, pues en Superbloque, como un ejercicio, hace un tiempo, pues nos propusimos ver si se podían hacer edificios de 3 niveles con solo mampostería, ¿verdad? Y la respuesta es que sí, sí se puede. Eh, Este edificio, por ejemplo, es sumamente eficiente. Si ustedes ven, todas las paredes coinciden de arriba hasta abajo. Las del primer piso son iguales al segundo, al tercero, al cuarto incluso. Tenemos suficientes paredes en todos lados. Tal vez este fue un ejercicio meramente teórico, eh, tal vez arquitectónicamente pues, no es tan bonito, pero nos permitió demostrar que sí se pueden hacer edificios de 4 pisos, sin columnas de concreto, con todas las paredes en superbloque. En los primeros niveles nada más había que rellenar las celdas, que acero adicional, acero horizontal adicional, pero sí se podía hacer, sí se puede hacer. Este fue un ejercicio que hicimos hace unos 10 años más o menos, como parte de un proyecto de investigación, pero actualmente ya tenemos ejemplos, digamos, de la vida real. Este es un edificio de 4 niveles, de nuevo, de apartamentos. Tal vez algunos ahí de los compañeros lo reconozcan. Este edificio está en proceso de construcción en este momento. 4 niveles, algunas columnas de concreto muy puntuales, todas las paredes en mampostería superbloque de 14 centímetros. Perdón. Tenemos acá, las están ahí como con rayitas, esas tienen todas las celdas rellenas, pero la mayoría de las paredes están, digamos, en sistema superbloque tal cual, sin acero adicional y sin refuerzos adicionales verticales. De nuevo, ¿qué fue lo que se ocupó? Que las paredes coincidan de abajo arriba, que tengamos una buena cantidad de paredes, que no tengamos luces muy grandes. eh, y este edificio, pues actualmente en construcción, es un ejemplo de hasta 4 niveles y un sistema
mampostería superbloque, con el acero grado 70 y con los bloques apilados. Entonces, Gabriel, sí, disculpe, aprovechando que ahorita pues estaba presentando este edificio 4 niveles, nos consultan por acá que si inicialmente se realiza un proyecto que está con un único nivel, si se podría agregar, haciéndolo, asumo la pregunta en Superbloque, si se podría hacer a futuro ese segundo nivel. Existe, justo Superbloque está contemplado para eso. Tal vez lo pueda evacuar mejor forma la consulta. sí, ok, si se utiliza la placa estándar, ¿verdad? Que es la placa de 55 centímetros, y si tenemos una buena distribución de paredes, la respuesta es que sí. O sea, sí, si ustedes ven una casa de superbloque de un nivel y una de 2 niveles, prácticamente el sistema es igual, o sea, no se cambia, no se modifica. Entonces, la mayoría de las estructuras sí está capacitada para aguantar un segundo nivel. Ahí lo que habría que ver es el suelo, ¿verdad? Que el suelo esté bien, que no tengamos un suelo muy suave, porque un suelo suave, con la placa estándar de superbloque para un piso, digamos que está bien, pero ya un suelo suave, con esa misma placa, si le metemos el segundo nivel, puede generarnos problemas. Y lo otro, y ver que tengamos una buena densidad de paredes en las dos direcciones, que eso más adelante lo vamos a ver, el tema de paredes en dos direcciones. Pero entonces, en términos generales, sí, ¿verdad? Si ustedes ven, Superbloque no tiene un sistema para un piso y otro para dos. El mismo sistema se utiliza en ambos casos. Entonces, en principio sí se podría agregar el segundo nivel. Perdón, Gabriel, antes de que pueda continuar, Estíbaliz nos estaba haciendo una consulta que con muchísimo gusto sí me gustaría de una vez aprovechar ese espacio para aclarárselo a ella y a los demás, ¿verdad? Que estemos por acá presentes. Sí, el Superbloque maneja, porque Estíbales nos estaba preguntando que si tenemos algún tipo de detalles constructivos. Sí los manejamos, ¿verdad? Por lo menos los que son estándar del sistema en DWG para poder compartírselos, e inclusive con mucho gusto, porque sé que también como la exposición de Gabriel ha sido tan interesante, tan informativa, entonces nos han dicho que si les podemos compartir el link. Así lo haremos con ambas cosas para que esté tranquila de que estaremos compartiendo tanto el link de esta presentación de Gabriel como los detalles constructivos a quienes nos den con muchísimo gusto. Gracias, Gabriel. Ese era el espacio. Ok, Adelante. perfecto, seguimos. Ok, les decía que la idea de esta charla no es decirles hagan cajones, ¿verdad? Hagan cajitas de fósforos, hagan cajones, hagan ratoneros, no. El sistema permite resolver lo que el cliente quiera o lo que ustedes como profesionales quieran hacer. Simplemente es tener la conciencia de que si tengo un cliente que tiene el presupuesto limitado, hay una serie de cosas que puedo hacer para ahorrarle dinero y para optimizar el diseño. Si tengo un cliente que el presupuesto no tiene problema, pues entonces ahí sí hago lo que quiero o lo que él me pide, ¿verdad? Entonces, no, la idea no es limitarnos, no es que salgan de aquí diciendo, no, este superbloque solo sirve para hacer cajitas de fósforos y ratoneras. Hemos visto fotos, hemos visto proyectos, ¿verdad? Que el sistema permite hacer lo que ustedes gusten. Pero de nuevo, si queremos optimizar, sigamos estos cuantos pasos que están acá y con eso se pueden optimizar. Entonces, el resumen de cómo hacer los diseños eficientes es estos 7 puntos que tengo acá. Ocuparíamos buscar estructuras simétricas que tengan regularidad en planta, con apoyos cada 6 metros máximo, una buena densidad de paredes en ambas direcciones, coincidencias entre los ejes, alturas de no más de 3,4 metros y controlar que son voladizos y largos de vigas. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Estructuras simétricas. Bueno, estructuras simétricas nos referimos a que haya correspondencia en cuanto a la cantidad y el tamaño de las paredes en las dos. Digamos, si partimos la estructura a la mitad, por ejemplo, esta de aquí, si la partimos a la mitad aquí, nos imaginamos una línea aquí horizontal, la parte de arriba va a ser bastante parecida a la parte de abajo. Tenemos aquí un área abierta, tenemos un área abierta, aquí tenemos, digamos, unos aposentos, aquí tenemos unos aposentos. Entonces, si la partimos aquí a la mitad, básicamente es simétrico de los dos lados. Estamos bien por ese lado, estamos bien. Pero si la partimos aquí, de arriba hacia abajo,
vamos a tener un área grande abierta del lado izquierdo y vamos a tener un montón de paredes y aposentos del lado derecho. Entonces, esa estructura no es simétrica, digamos, pensando del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? En la medida de lo posible, pues que si se va a colocar un cuarto de este lado, pues tratar de ponerle algún elemento del lado izquierdo que también nos permita meter paredes de ese lado. No sé, ponerle aquí una paredcita dividiendo los espacios o hacerle ahí una especie de nicho. Ahí, digamos, la parte de los diseñadores pues son los que ven un poquito más de eso. O aquí tratar de cerrar el cuarto de pilas para también tener un poquito más de paredes por ahí, ¿verdad? Aquí digamos que la idea no es dar la solución, sino es decir qué es lo que se ocupa. Pues lo que ocuparíamos es que toda esta área que está muy abierta, no quede tan abierta, sino que sea más parecida a la que está del lado derecho. Y ese análisis se hace en los dos sentidos, ¿verdad? Si la parto con una línea horizontal, que el de arriba y el de abajo sean iguales. Y si la parto con una línea vertical, que el de la izquierda y el de la derecha sean iguales. A eso nos referimos cuando decimos estructuras simétricas. Bueno, acá tenía, digamos, la línea azul, la línea roja. Pues igual, si los tenemos de izquierda y derecha que sean iguales, y los otros. Ahora, en cuanto a la regularidad de implante, ¿qué es lo que se busca? Pues lo que se busca es evitar lo que nos muestra la foto. O sea, lo que no queremos es que la parte de abajo sea más pequeñita que la parte de arriba, sino que en la medida de lo posible o sean iguales o incluso que sea más grande la parte de abajo. ¿Por qué? Porque la parte de abajo es la que tiene que aguantar la de arriba. Entonces, pues tiene más sentido que la que va a aguantar sea más grande que la que tiene encima, ¿verdad? Lo que queremos evitar son estructuras inestables. Eh, por ejemplo, acá tenemos una imagen, en el primer nivel tenemos 35 metros y en el segundo nivel tenemos 53. Entonces, de nuevo, ¿se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, pero vamos a tener que reforzar estas columnas bastante. Hubo que meterle aquí algunas columnas adicionales que se salen de la pared, ¿verdad? Para darle más fortaleza a ese primer piso, porque esos 35 metros nos están aguantando 53. Entonces, en la medida en que sea al revés, en que sea más grande lo de abajo, pues no va a haber que reforzar tanto esas paredes del primer nivel. En cuanto a los apoyos laterales, lo que buscamos es que tengamos máximo cada 6 metros un apoyo. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos un cuarto, digamos que ese cuarto mide 3 metros, entonces esta pared que está aquí tiene un apoyo en la esquina y tiene otro apoyo aquí en la pared del baño. Entonces, ella, digamos, está apoyada aquí 3 metros. Estamos bien. Este otro de aquí a aquí posiblemente va a andar como por 4 metros, 4 metros y medio. Estamos bien. El problema se nos presenta casi siempre donde hay dobles alturas. Aquí tenemos un apoyo en este extremo, pero el siguiente apoyo lo tenemos hasta la esquina. Entonces, esa distancia, si se nos pasa de 6 metros, vamos que ya no es recomendable, ya va a significar que hay que reforzar la viga, hay que reforzar lo que va a sostenerlo, porque si no se refuerza, lo que va a pasar es que ante un sismo, esta pared se nos va a deformar, como está ahí esa línea verde, ¿verdad? Entre más cerca tengamos los apoyos, menos va a ser la deformación para cargas iguales. Y dado que la carga de sismo va a ser igual siempre, ¿verdad? Entonces, la idea es buscar darle apoyo a esa pared como máximo cada 6 metros. Bueno, que no se nos pase de 6 metros. Entonces, bueno, mira, bueno, si tenemos esta condición, ¿qué se puede hacer? Aquí en esta doble altura casi que sería meterle tal vez una viga aquí, ¿no? Meterle una viga que quede escondida dentro del cielo para que me ayude a sostener un poquito esta pared y que entonces ya en lugar de tener 6 metros libres, posiblemente aquí tendríamos 4 y aquí 2 o algo así, ¿no? Entonces, buscar a ver cómo le damos esos apoyos. Idealmente poder meterle aquí una pared, pero bueno, si el diseño no lo permite, pues entonces buscar si con alguna viga o de alguna otra forma lo podemos resolver. Para estructuras tipo muro, ¿verdad? Que es lo que es superbloque, lo que son todas las estructuras de mampostería, lo que trabaja son las paredes, ¿verdad? El nombre tipo muro se refiere a que son paredes lo que están trabajando.
Entonces, lo que ocupamos es poder darle una suficiente cantidad de paredes en las dos direcciones. Digamos, si estamos hablando de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Regla de dedo, ¿verdad? Que casi siempre funciona. No, no es totalmente precisa, pero anda por ahí. Buscar entre 15 y 20 centímetros de paredes completas en cada dirección por cada metro cuadrado de pared. Perdón, por cada metro cuadrado de área. O sea, si tengo una casa de 100 metros, debería tener unos 15 metros de pared, entre 15 y 20 metros de pared en cada dirección. Eh, y eso se vería de esta forma. Si yo tengo aquí, por ejemplo, esta planta, entonces si vamos a hacer el análisis en el sentido horizontal, ¿verdad? En el sentido de la flecha, las paredes que voy a considerar son las que están marcadas de color rojo. Por ejemplo, esta que tiene ventanas, no la considero. Estas otras que van en la otra dirección, no las considero. Estas que van en la otra dirección, no las considero. Entonces, sumo, por ejemplo, si esta mide aquí, no sé, 1,20 m, esta mide 90, esta mide 30, voy sumando todo eso y aquí me está dando 18 metros de pared, ¿verdad? Calculo cuánto es el área de esto, lo multiplico por los 15 centímetros y si esa multiplicación me da 25 metros, entonces estoy mal. Si me da 15, 16, 18, pues estamos bien. De nuevo, si me da muy poquito, quiere decir que no se puede hacer. No, lo que quiere decir es que esas pequeñas paredes pues, voy a tener que reforzarlas más para que puedan llevarse las fuerzas de sismo. Ahí es donde hay que recomendar meterle más acero o rellenar las celdas o meter algunas columnas, cambiar pared por columnas, ¿verdad? Pero si uno cumple esa regla, es muy probable que no haya que reforzarla más. Por ejemplo, aquí en la dirección horizontal tenemos 18 metros de pared, pero en la dirección vertical tenemos solo 13 metros, ¿verdad? Entonces lo ideal sería tratar de reforzar un poco más en el sentido vertical, posiblemente cerrar algunas de estas ventanas, tal vez esta de 1,20, pasarla, no sé, a 60 y ahí ya nos ganamos 60 centímetros más. Y aquí esta ventana, ¿verdad? De las escaleras, aquí se le pueden poner unos pedacitos de pared a los lados, y nos ganamos un pedacito más. Entonces, si eso uno lo hace en el momento del diseño, es relativamente fácil. Si esto lo hacemos, ¿verdad? Ya cuando está el anteproyecto aprobado y el cliente ya se enamoró del diseño y ya no lo quiere cambiar, pues va a ser un problema. Entonces, ahí era donde decíamos que en la etapa de diseño es donde podemos tener más ahorros. Porque si uno de una vez le presenta al cliente la ventana un poquito más cerrada, posiblemente no va a haber ningún problema. Pero si ya después de que el cliente la aprobó, hacemos el análisis estructural y le decimos que hay que cerrarlas, pues ahí sí va a pegar un brinco. Entonces, si queremos el diseño eficiente, y metemos las paredes que hacen falta, de 15 a 20 centímetros por metro cuadrado de pared. Si no, sí, nada más se refuerza un poco más conforme haga falta, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo clásico, que en un sentido, en el sentido de las paredes rojas, tenemos 29 metros, ¿verdad? Posiblemente una casa en colindancia, no hay ventanas en los laterales. Es el caso típico de casas de condominio. En el sentido de arriba abajo tenemos muchas paredes, no tenemos ningún problema, pero en el otro sentido tenemos muy poquitas paredes. Entonces, este es el caso típico donde todas esas paredes hay que empezar a reforzarlas mucho, porque tenemos muy pocas paredes en esa dirección. Aquí 29 en una y 9 en el otro. Entonces, estos casos cuando nos lleguen, es donde de una vez uno tiene que empezar, ¿verdad? A negociar con el arquitecto, con el diseñador, cerrarme ventanas, meterme aquí una columna, o sea, empezar a ver qué le hace para poder resolver. Y de nuevo, sin que sea mi área, pues uno dice, bueno, ¿qué pasa si uno cierra esta ventana de aquí, la del cuarto, y más bien la abre aquí de este otro lado? Sigue siendo un cuarto, sigue teniendo una ventana, tiene que acomodar tal vez diferente el cuarto, pero nos ganamos 2,40 metros de pared y digamos que no es muchísimo lo que hay que cambiar, ¿no? Entonces, esas son las cositas que se pueden hacer en ese momento para mejorar el diseño. Después, lo otro, la coincidencia entre ejes del primer y segundo nivel. En esto, muchas veces se da
que se calcula el costo de las edificaciones por metros cuadrados. La gente me dice, no, es que el cliente solo le alcanza para 120 metros. Entonces, el segundo piso lo hice un poquito más pequeñito para poder llegar a los 120 metros. Y tal vez, si las paredes coincidían, tal vez tenía 122 metros. Entonces, donde creemos que estamos ahorrando, en general estamos generando costos adicionales, porque tal vez al hacer que la pared de arriba ya no coincida con la de abajo, significa que tenemos que meter una viga en voladizo. Vamos a tener dos vigas, la que está encima de la pared y la que va a ir en voladizo. Entonces ya ahí tenemos un costo adicional. La viga en voladizo va a haber que reforzarla más porque está en voladizo. Y posiblemente si ese mismo diseño uno lo deja que quede pared con pared, pues sí, en metros cuadrados tal vez es más, pero en la realidad el costo va a ser el mismo, ¿verdad? Porque la misma pared la moviste un poquito hacia afuera, te ahorraste una viga y lo que tuviste que tal vez poner es un poquito más de piso, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, y a veces pasan muchos diseños que no, el eje de abajo y el de arriba están movidos 30 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros. Y por eso poquito que está movido, ya significa que hay que meter doble viga. Y una de las vigas queda en el aire, entonces es una viguita pesada. Entonces, en la medida en que se puedan hacer coincidir los pisos o los ejes de arriba y abajo, pues eso nos va a favorecer el ahorro de materiales y la eficiencia estructural. Tratar de que las luces de las vigas de entrepiso no excedan los 4 metros para poder utilizar la viga, la armadura estándar de superblocks. Si tienen luces mayores, pues se pueden hacer, ¿verdad? Se refuerzan un poco más las vigas, pero si podemos mantenerlo en 4 metros o menos, pues nos vamos con la armadura estándar y es más eficiente. Y en cuanto a la altura, pues es básicamente lo mismo que vimos con la doble altura, ¿verdad? Con el tema de la separación lateral, lo mismo aplica para la altura de las paredes. Entre más alta es la altura, pues más se nos va a deformar cuando se le aplique la carga lateral. Entonces va a haber que darle más refuerzo. Digamos que para alturas de 3,4 metros, el sistema funciona bien. Si se quieren alturas mayores, pues ya vamos a tener que meterle vigas medianeras, ¿verdad? Algunos bloques, una viga medianera y seguir pegando bloques hacia arriba. Entonces, de nuevo, digamos que si el presupuesto no es muy alto, tratemos de mantenernos entre 3,4 metros de altura o menos. Y lo que son los voladizos, digamos, tratar de mantener los voladizos de 2 metros o menos. Este de aquí, por ejemplo, tiene 1,5. Estos son dibujos en planta. Aquí tenemos un balcón, digamos, de 1,5 metros que vuela y 4 metros para el otro lado. Esto es mucho más eficiente que tener uno que sea de 2,5 por 2,5, ¿verdad? Porque en este caso, pues uno puede poner las viguetas en este sentido, y digamos que la viguita solo me está volando 1,5 metros. En este otro me está volando 2,5 metros. Entonces, para efectos de balcones o voladizos, pues en la medida de lo posible mantener rectángulos en lugar de cuadrados y que el lado corto del rectángulo ojalá que no pase de 2 metros. De nuevo, si ocupan pues algo más grande se puede hacer, pero ya va a significar vigas más grandes y con más acero. Y en el caso de los buques de ventanas y de puertas, pues lo mismo que para las vigas de entrepiso, tratar de que no excedan los 4 metros para poder trabajar con los armadores estándar. En resumen, para poder lograr diseños eficientes, superbloque, lo que ocupamos es contar con el estudio de suelos, buscar simetría en planta, tener suficientes paredes en las dos direcciones, los entre 15 y 20 centímetros que hablamos en cada dirección, mantener la altura de piso a piso que no pase los 3,4 metros, tratar de que los ejes coincidan en los dos niveles y mantener voladizos de menos de 2 metros y vigas de menos de 4 metros. Si logramos cumplir con todos estos puntos, pues el diseño va a ser bastante eficiente, el sistema va a poder utilizarse casi que sin refuerzos adicionales y van a poder tener ahorros importantes en cuanto a la estructura. En términos generales, pues esta era la presentación que teníamos y abrimos de nuevo el espacio por si hubiese alguna otra consulta o algún comentario, con mucho gusto.
Sí, por favor, en el espacio de comentarios del chat podrían compartirlo, inclusive si alguien quiere pues aprovechar los micrófonos y abrirlo y por ahí compartirnos, los micrófonos están abiertos, esa es la intención, que podamos pues aprovechar porque sí sé que Gabriel abortaba, muchísimas gracias Gabriel, más bien por esa parte constructiva, pero también la parte de diseño. Entonces, cualquier consulta, aquí estamos, ya sea en el chat, la puedo compartir o inclusive con los micrófonos. Ok, aquí voy con una de las consultas. Vamos a ver, en resumen, para dos niveles puede trabajar con el mismo acero de las columnas que para el primer nivel. Es una de las consultas que nos hacía acá don Esteban. Sí, sí se puede trabajar con el mismo acero, de nuevo, para la mayoría de las edificaciones, ¿verdad? Ya si tenemos algún caso especial, ¿verdad? Como las que vimos aquí, digamos, como estas, que tenemos muy poquitas paredes, posiblemente ahí tengamos que meterle más refuerzos. Pero si tenemos suficientes paredes y condiciones regulares, pues con las mismas columnas funcionaría bien. Perfecto, sí, de hecho yo lo decía, ahí lo estaba aclarando Esteban en el comentario, siempre respetando lo indicado que nos estaba compartiendo. Don Minor inclusive estaba preguntándose que si tenemos disponibles catálogo de diseño, que de hecho sí, Don Minor, más bien nos va a encantar podérselos compartir junto con los detalles constructivos y demás información, como por ejemplo esa presentación que nos hacía Gabriel. Directamente el link donde les llegó la información donde estaba, ahí les va a estar compartiendo también, ¿verdad? Vamos a ver. Hola, Ah, buenas. bueno, en caso de contactos. Sí, buenas, adelante, lo escuchamos. ¿Con quién tengo el gusto? Con José. Este, José, un placer. gra- Adelante con la Gracias, Mires, consulta, por primero favor. que nada, por toda la presentación. Pero bueno, yo sé que estoy preguntando mucho por el tema de construir, porque estoy en el proceso de prácticamente construir mi casa. Entonces tenía una Ujú, duda. ujú. Yo tengo el Adelante. arquitecto que me está haciendo los planos y demás. Digamos que con todas las sugerencias y especificaciones que decían, ok, para esto tendría que darse esta cantidad de paredes o esta cuestión y demás. Si yo llevo mi plano, el que me da el ingeniero y les digo, ok, aquí está el plano, pero ustedes le darían una serie de sugerencias, ustedes dirían, hey, José, mira, acá nosotros lo que vemos es que te están faltando paredes o que la relación, no sé, de lo que ustedes hablaron muy técnicamente, se está quedando corto y te sugeriríamos esto y esto y eso. ¿Ustedes lo hacen o ustedes nada más dicen, ok, me diste esto, toma, aquí te lo devuelvo? ¿Dan ese tipo de valor agregado o simple y sencillamente pensando en que yo llego allá y yo voy y construyo y que me encuentro con que algo no está bien y que voy a decir, hey, como feedback, yo voy a decir como cliente, le voy a decir, no, no construyan en el superbloque porque es una cochinada. Más bien al contrario, ustedes dicen, me encantaría que el cliente se fuera bien asesorado y que sepa que si con lo que está llevándose, así tal cual, puede que le vaya a ir feo, tal vez tenga una mala experiencia. Entonces quería saber si en ese sentido los clientes como tal que llevemos nuestro plano, ustedes van a revisarlo y van a decir, ok, no solo vamos a cortarla como usted necesita, sino que te vamos a dar este valor agregado de darte ciertas observaciones para que las valores y revises con tu ingeniero a ver si es necesario hacer algo más. Excelente, excelente consulta, Jorge. Más bien, gracias, Gabriel. Ahí le puede comentar un poco al respecto, porque sí, efectivamente, sobre ese respaldo que damos desde esa parte de diseño que es lo más importante, ¿verdad? Sí, correcto, don José. Sí, sí les damos ese respaldo, pero siendo muy respetuosos también del rol y de la figura del profesional responsable, ¿verdad? En este caso, si usted tiene a su arquitecto, podemos, ya sea tener una reunión con él o darle algunas recomendaciones generales, pero en eso sí somos muy responsables, ¿verdad? Si él nos dice, vea, no, yo no lo quiero modificar o yo considero que así está bien, pues él es el que manda porque él es el que está firmando, ¿verdad? Si el profesional pues no tiene ningún problema y nos acepta las sugerencias o las recomendaciones, pues estamos en la mejor disposición de poder dárselas. Si no, igual forma ayuda, porque tal vez en el proceso de diseño yo fui el que me puse muy necio y fui el que le dije, no, es que yo solo quiero así, 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 y él me dice, hey, es que aquí, por esto y por lo otro, y yo le dije, no, 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 yo lo quiero así. O sea, si es el cliente el necio, por lo menos ¿cómo se llama? Va a encontrarse con que no es que el ingeniero no le quiere complicarse la vida con el tema de planos y demás, sino que sí realmente hay un tema de fondo que hay que respetar para que pueda tener la calidad Sí, en el trabajo como tal, en el sí, proyecto. en ese caso lo que hacemos es tratar de trabajar en colaboración con los profesionales
No nos interesa, digamos, atravesarnos o bajarle la manguera al colega, sino simplemente, ok, no conocer del sistema o no lo has utilizado, pues venga, vea cómo se trabaja, utilice estos tics, vea proyectos similares y más bien que a futuro, pues sí, la persona ya esté con toda la confianza y con todas las ganas de utilizar el sistema, ¿verdad? No, no, perfecto. El ingeniero con el que estoy trabajando en teoría, él de hecho ya lleva como 3 proyectos en este sistema. Yo me metí en esto justo porque como cliente creo que somos los más interesados al final en que no nos bailen o que tengamos un poco más de criterio a la hora de que estemos trabajando, no sé, si el ingeniero va a ir 2 veces a la semana y yo voy a ir todos los días y yo veo que no se están respetando el tema de CISAs, que el tema de que las juntas no estén quedando block con block y todas esas cosas, uno les puede hacer la llamada de atención para que en el futuro no encontrarse aquellas grietas o esas, ¿cómo se llama? Sí, las grietas que hablamos al inicio o no sé, el tema del cemento, que llegan, lo mezclan y lo dejan ahí 3 horas y después vuelven a echarle agua y vuelven a mezclarlo. Y sí tengo entendido que, o sea, todos esos pequeños detalles al final suman para que la calidad en la construcción, pues, dé el resultado que tiene que dar. O sea, las malas prácticas muchas veces de los obreros son las que dan al traste con el sistema de construcción que se tiene, no el sistema como tal. Correcto. Acá nosotros lo que estamos vendiendo son los ingredientes para que el cocinero haga un buen cake, ¿verdad? Ujú. Si el cocinero no es bueno, y por mejores ingredientes que tenga, pues no le va a quedar bien. Igual, el sistema funciona, el acero tiene alta resistencia, el bloque tiene buena resistencia, pero si en el sitio, por desconocimiento o por malas prácticas o por mala fe, lo utilizan de una forma incorrecta, pues van a generar problemas. Ok, perfecto. Gracias, les Muchas agradezco un montón eso. No, las gracias a usted más bien, Jorge y Gabriel. Aprovechando, veo que acá David nos consulta lo siguiente, Gabriel, que creo que fueron los temas que inicialmente usted abordaba con respecto al cumplimiento y la relación que hay entre los aceros de alta resistencia y el cumplimiento de la norma del código sísmico. Nos dice David, disculpe, no recuerdo si se mencionó bajo qué norma es la elaboración del acero, grado 70. Sí, vamos a irnos un poquito para atrás. Eh, No sé si había visto que era en la sección 9.4 o 9.3.5, no, creo. eso es lo del código, pero específicamente la elaboración del acero es con normas ASTM diferentes. Ya, aquí, acá están. Eh, perdón, no, quedó cortado. Es la ASTM A496 y creo que es 497. Son las normas, creo que le llaman acero trefilado. Ya ahorita le podemos dar el dato completo. Sí, creí que aquí lo tenía, pero no. Ya ahorita se lo paso. Voy a dejar de compartir y le busco la información. Más bien aprovecho mientras usted lo va buscando porque ahorita nos decía Esteban que él está prácticamente un mes de estar pues utilizando el sistema y que espera que le vaya muy bien y ya sabemos que así va a ser. Más bien en este proceso, Gabriel mencionaba ahorita algo muy importante mientras conversaba. Decía con respecto al respeto al profesional, ¿verdad? Tratamos siempre desde que nos llega un diseño por parte de ustedes o por parte del profesional, respetarlo al 100%. Lo que vamos a hacer es, sí, pues emitir los criterios técnicos como recomendación para que eso se vuelva una realidad, lo más eficiente que podamos, ¿verdad? Pero no tenga duda, don Esteban, de que a usted y todo el equipo los vamos a apoyar en lo que sea necesario, porque esa es la intención. Y Justin Arias nos decía lo siguiente. ¿Cuánto es el tiempo de entrega que manejan aproximadamente? Porque dice que está en un caso similar en el que está con el arquitecto por trabajar en montar el plano para cotizarlo con nosotros. Si la consulta tal vez ahorita me pudiera aclarar, don Justin, ¿tiempo de entrega se refiere a elaboración de todas las armaduras para entregarlas o el presupuesto para presentárselo directamente? Detalles constructivos. Ok, sí, los detalles constructivos, don Marco, vamos a localizarlos. Entonces, don Justin, número uno, si usted pudiera aclararme ahorita tal vez la consulta por acá en este mismo chat, con respecto al tiempo de entrega, si se refiere a los materiales excelentes, se lo voy a agradecer.
Y don Marco, bueno, que nos decía, por ese tema me parece que es sumamente importante conocer los detalles constructivos para que el constructor o el responsable sí, no haga inventos. Y eso es muy cierto, Marco. Nosotros tenemos la responsabilidad con ustedes y quiero que esto lo tomen en cuenta, por favor, para cualquier proyecto, que se les va a suministrar un plano de detalle constructivo, no solo en físico, que llegue en conjunto con los materiales, sino también de la mano con su plano digital para que lo puedan compartir directamente y lo tenga con el cliente y el profesional. Pero por supuesto, vamos a ir a dar una charla técnica en campo al proyecto en donde quiera que esté para que tengan esa inducción, ¿verdad? Para quienes no tengan la experiencia al respecto. Gabriel, lo dejo más bien porque creo que ya por acá encontró el documento, no lo puede compartir. Correcto. Acá está la normativa, la normativa de la A706, A496, A497 y A185. Esas diferentes normativas relacionadas todas con el acero trefilado y tanto con alambrones, que es como le llaman ellos, a la varilla esta delgadita, y también lo que son las mallas. Entonces, esas son las normas que rigen la fabricación de este tipo de acero. De hecho, esta es una ficha de lo que es el acero. Aquí vienen bueno, las equivalencias que vimos, los cálculos que vienen ahí en la presentación. Esta ficha la Superbloque la tiene para compartirla también, si alguno la desea. Ok, perfecto, Gabriel. Sí, sí, más bien cualquier cosa le voy a agradecer si nos coordinamos aquí a nivel interno para que esa ficha no la pueda compartir. Yo creo que yo la tengo por acá. Si no nos ponemos de acuerdo, yo se las voy a estar compartiendo a todos por acá junto con los demás compañeros.